Buenos días, bienvenidos a Cámara Responde, el programa de la Cámara de Representantes donde los congresistas contestan todas las preguntas e inquietudes de los colombianos. Muy bien, en esta oportunidad quiero presentarles a mi invitado, es el representante David Luna Sánchez, él es representante de la Cámara por Bogotá, pertenece al Partido Liberal e integra la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Es abogado especializado en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y recientemente magíster en Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y Columbia University. Buenos días, representante David Luna, bienvenido a Cámara Responde, y yo quisiera que iniciáramos contándole un poquito a los televidentes acerca de su trayectoria política. ¿Cómo inició usted? Dayana, muy buenos días para usted y por supuesto para todos los televidentes. Bueno, yo comencé mi carrera pública hace un poco más de 15 años, primero como líder de una junta de acción comunal, después fui elegido edil de la localidad de Chapinero, estuve 2 veces en el Consejo de la Ciudad y ahora estoy a puertas de terminar mi paso por el Congreso de la República. Le he dedicado casi toda mi vida a esta actividad porque entiendo la política como el servicio, pero sobre todo como el arte de servir a los demás y no como la actividad para servirse a sí mismo. Y sobre todo recorro la ciudad porque no solamente la quiero, sino la entiendo y tengo la capacidad de probar que hay muchas soluciones que no se han puesto en práctica para lograr resolverle los problemas a los ciudadanos. Bueno, ¿qué le parece si ahora atendemos las preguntas de los ciudadanos? Por supuesto que sí. Bueno, vamos con la primera pregunta, el señor Giovanni Martínez, él es contador público desde Bogotá. Doctor Luna, ¿qué pasó con el proyecto de ley del Estatuto del Consumidor y con la ley de insolvencia? Bueno, esos son 2 muy importantes proyectos, Giovanni. ¿Por qué razón? El primero y el segundo lo trabajamos conjuntamente con el representante Simón Gaviria. El primero está a puertas de convertirse en ley de la República. Le va a permitir a todos los colombianos defender los derechos que como consumidores tienen hoy en día y sobre todo evitar los abusos, tanto de productores como distribuidores. Por ejemplo, si usted compra hoy una silla y esa silla cuando la está utilizando se rompe, prácticamente es imposible que le respondan por esa irregularidad. Después de que la ley del consumidor sea sancionada, va a poder el ciudadano evitar que eso suceda. Si a usted le mandan un mensaje de texto a su celular que no ha pedido y se lo cobran, muy seguramente va a ser sancionada esa compañía por cometer esa irregularidad. O sea que el consumidor va a quedar con mejores derechos. Y sobre la ley de insolvencia, hoy en día una empresa se puede quebrar y tiene la posibilidad de acudir a una serie de mecanismos para lograr acuerdos de pago con sus deudores. Bueno, lo que pretendíamos junto con Simón no es nada distinto que el ciudadano también tenga una segunda oportunidad desde el punto de vista financiero y pueda establecer acuerdos de pago. ¿Cómo logra usted llegar a establecer estos proyectos de ley que se conviertan en ley? ¿Cuál es ese mecanismo que usa para llegar a la comunidad y de pronto identificar esas falencias que se tienen? Lo primero que hacemos, Dayana, es saber cuáles son los problemas del ciudadano, lo que diariamente lo está afectando, porque al ciudadano no le interesa ni la reforma política ni la reforma financiera. Al ciudadano que nos está viendo y tal vez los que no, le interesan que se le resuelvan sus problemas diarios. Por eso constantemente estamos oyéndolos a través de tertulias, a través de recorridos en los barrios, a través del internet, para saber cómo podemos ayudar a resolver esos problemas. Estos 2 proyectos de ley, como muchos otros, nacen de iniciativa incluso de los mismos ciudadanos. ¿Cómo generar ese tipo de espacios precisamente para que los ciudadanos puedan comunicarse con ustedes, las personas que están en la comunidad, que identifican ciertas falencias dentro de las mismas y llegar a ustedes para que pueda convertirse sobre un proyecto? Es que un político es un servidor público y un servidor público tiene por esencia y por obligación atender a los ciudadanos. Nosotros tenemos distintos mecanismos, la página de internet, las redes sociales, los teléfonos, y cuando vamos a las invitaciones que nos hace la comunidad, como los recorridos que hacemos por distintos barrios, es ahí donde uno sabe por qué razón el problema se está presentando, por qué el humedal está contaminado, por qué la basura no está recogida a tiempo, por qué razón me están cobrando 2 veces el gas por tener 2 distintas cocinas dentro de una misma casa, por qué razón me está llegando más cara la factura del aseo que la del acueducto, por qué razón hay problemas de movilidad, etcétera. Si uno no tiene esa posibilidad, muy seguramente termina legislando sobre cosas que no le interesan a los ciudadanos, y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Muy bien. La siguiente pregunta, Marisol Ramírez, ella es operaria.
Doctor Luna, ¿cuál es su posición frente al transporte integrado, el metro, el Transmilenio por la carrera séptima? Bueno, esa pregunta de Marisol Dayana sí que es importante. Los bogotanos están pasando por un momento dramático. La movilidad no va para ningún lado y por eso, para mejorarla, necesitamos una gerencia eficiente, una gerencia decente y sobre todo una gerencia con fuerza. Bogotá necesita nuevos tiempos para la movilidad. En primer lugar, hay que implementar prontamente el sistema integrado de transporte público. Eso va a lograr que un ciudadano que vive en la Marichuela en Usme tenga la posibilidad con un mismo tiquete tomar 2 o 3 buses y llegar a la 72 o a la 85 en Chapinero, disminuyendo el costo del transporte y mejorando las condiciones de tiempo. Con más rapidez. Con mucha más rapidez. Pero adicionalmente el sistema de transporte integrado va a lograr que no siga existiendo abuso en contra de los conductores. Hoy un conductor puede estar trabajando entre 15 y 18 horas diarias. Cuando el sistema ingrese va a tener jornadas máximo de 6 horas. Vamos a disminuir la ilegalidad, vamos a disminuir la sobreoferta. El sistema es fundamental como tal. Segundo, yo creo que hay que continuar fortaleciendo Transmilenio, no solamente construyendo una troncal adecuada, eficiente, tal como la de la carrera décima, sobre la carrera séptima, sino evitando esos retazos y esos sobrecostos lamentables de la calle 26 que se presentaron en el pasado. Y sobre el metro, pues bienvenido, siempre y cuando la nación, como es su responsabilidad, lo financie. Y segundo, siempre y cuando se haga sobre un eje que verdaderamente se necesite. Yo no creo que sea el oriente de Bogotá, yo creo que es el occidente. Podríamos pensar en la 68, en la Boyacá, para que localidades como Bosa, como Fontibón, como Engativá, tengan la posibilidad de conectarse más rápidamente dentro del proceso. La movilidad merece una reingeniería y no la estamos llevando a cabo en esta administración, por eso la advertencia. Una última cosa, 600.000 millones de pesos pagaron los bogotanos hace 2 años para construir las obras de valorización. Hasta el momento no hemos visto una solo construida. Y ya el director del IDU está diciendo que hay que cobrar otra vez 600.000 millones de pesos para una segunda etapa. ¿Qué mientras se van realizando las obras? Exactamente. ¿Qué confianza le genera eso al ciudadano si el ciudadano lo único que ve son retrasos, el ciudadano lo único que ve son anuncios de sobrecostos, casi de 500.000 millones de pesos? Eso no es una gerencia eficiente y por eso nosotros la criticamos tan fuertemente. Bueno, Fabián Moreno, él es comunicador social y nos plantea la siguiente inquietud. Doctor David Luna, usted como autor de la ley del diésel, quisiera que me contestara si esta ley le ha servido al país y si Ecopetrol está cumpliendo con el diésel más limpio y al medio ambiente también le está cumpliendo esta ley del diésel a los colombianos. Gracias, Fabián, por esa pregunta, porque nos permite explicar lo que vivía antes Bogotá y lo que vive hoy después de la ley del diésel. Esto para demostrar, primero, que una ley es eficiente y segundo, que construir política pública es fundamental. Dayana, en Bogotá morían anualmente 40 niños entre 0 y 5 años por cada 100.000 nacimientos, solamente por razones asociadas a la pésima calidad del combustible diésel. ¿Por qué? Porque ese combustible diésel tenía una altísima concentración de azufre que ingresaban por las vías respiratorias de los chiquitos y de los mayores, causando dramáticos problemas. Nosotros nos dimos a la tarea de convencer a todo el Congreso, incluso de decirle a Ecopetrol sobre la necesidad que existía de adecuar ese combustible, y lo logramos. Hoy Ecopetrol, Fabián, está cumpliendo al pie de la letra. Bogotá ya recibe un diésel de 50 partes de azufre por millón para su transporte público y transporte de carga, cifra que supera muy por encima todas y cada una de las condiciones de ciudades como México o como Los Ángeles, y en el resto del país al próximo año vamos a tener un diésel de perfecta calidad. Medellín va a mejorar su calidad, Bucaramanga, Cartagena. Eso disminuirá la contaminación ambiental, que es el más importante problema que tenemos. Dayana, el tema del medio ambiente no puede ser solamente asociado con el cambio climático. Hay que hacer temas puntuales, mejorar el aire, en Bogotá proteger los cerros, proteger el río, mejorar los humedales. Eso va a generar mayor posibilidad de convivencia. Y también conciencia dentro de nosotros mismos, claro, los ciudadanos. Sacar la basura a la hora que corresponde, reciclar, ahorrar agua, reciclar, tener la posibilidad de proteger el entorno, sembrar árboles, no llevarse el musgo para el pesebre, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, conozcamos la pregunta.